Bienvenidos a Integrity, este espacio que hemos creado para la conversación, para crear casos reales y para generar valor a tu emprendimiento. Pues hoy estamos muy contentos porque tenemos en este espacio a Ignacio Campón, un gran amigo, el popular Nacho, que como ya sabéis, siempre recomendamos profesionales muy integrales que cumplan con todas las normativas, y Nacho, qué mejor ejemplo, que es una persona que día a día trabaja para que los emprendedores eviten sanciones, las temidas sanciones. Bienvenido, Nacho, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ani, gracias por la invitación. Por hacer un hueco en tu ardua agenda y sí, estar aquí, ¿verdad que sí? Muchas gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí, de poder aportar valor a todos nuestros clientes, los clientes compartidos de esta colaboración? Pues muy bien, tenía muchas ganas de venir aquí. Bueno, que llevamos mucho tiempo hablando de juntarnos para poder hablar de todo esto y un poco pues visibilizar y que también la gente conozca un poco qué es lo que hacemos. Sí. Y un poco también las consecuencias, ¿no? de todo lo que hacemos y de lo que también no hacemos. Sobre todo de lo que no hacemos. Sobre todo de lo que no hacemos. Sí. A ver, Nacho, si tuviéramos que definir en pocas palabras, poquitas, tu propósito profesional, ¿cómo lo definirías? Bueno, mi propósito sería realmente acompañar y llevar a los clientes para hacerlo. Al final trabajamos con mucha normativa, muchas obligaciones y al final los clientes, la gente que tiene una empresa, que tiene un negocio, se abruma un poco. Entonces tratamos de realizar toda esa actividad para que el empresario no se le haga bola todo esto. Entonces somos como una especie de traductor y les llevamos un poco de la mano para que todo esto no sea algo muy, muy dificultoso para ellos, ¿no? Y al final, pues, es un poco ese propósito, el hacérselo fácil a los clientes. Ya, hacérselo fácil. Intentarlo, por lo menos lo intentamos. Creo que se me ha pasado de indicar que trabajas para el Grupo Platea. Grupo Platea, ¿vale? Y eres especialista en prevención laboral. Pero antes de entrar ahí, vamos a irnos un poco atrás, cuando tú como español has decidido tomar esa decisión difícil del camino de decir, mira, yo no voy a tener mi trabajo por cuenta ajena y voy a ser un emprendedor. Queremos saber tu visión desde tu vida, vamos, típica como español, que nos cuentes un poco cómo fue esa decisión. ¿Cuál fue lo que te marcó y te dijo, yo nací para ser emprendedor? A ver, la verdad es que yo siempre he sido un poco echado para adelante en muchas cosas. Sí que es verdad que el emprender es algo que es difícil porque tampoco puedes tomar así una decisión a la torera de coger y no, emprendo y ya está, porque te puedes dar una hostia importante también, ¿no? Pero siempre he tenido, creo, mucha iniciativa para hacer cosas y bueno, realmente esto fue... Yo no he estudiado nada de esto. Yo estudié Administración y Finanzas y estudié también la carrera de Turismo y no tiene nada que ver con esto a lo que me dedico actualmente. Y bueno, sí que es verdad que nunca me ha gustado estar sentado en un despacho o sentado en una silla delante de un ordenador. Lo odio. A mí lo que me gusta es estar a la calle, ir a ver a los clientes, ver un poco pues de qué forma se les puede ayudar a las personas, sobre todo en los negocios. Me ha gustado siempre mucho la parte de negocio. Y bueno, y realmente pasó una cosa importante en mi vida. Falleció mi padre y para mí eso, bueno, pues me marcó un poco y sí que fue un punto de inflexión el decir, tengo que hacer algo y tengo que hacer algo que a mí me guste. Entonces ahí me tiré un poco a la calle a buscar clientes, a partirme la cara un poco en la calle y bueno, y al final conocí a Enrique, que es el dueño del Grupo Platea, junto con su mujer Mar. Y bueno, me dijo que él veía que sí que podía tener tirón dentro de este mundo. Me enseñó bastante y bueno, y aparte de eso yo también le eché muchas ganas, mucho trabajo, mucho tiempo y el resto bueno, ya fue todo consecuencia de trabajo. Estupendo. ¿Y cómo fue la captación de tus primeros clientes? Pues la verdad es que fue difícil porque cuando empiezas, me imagino le pasa a muchos de los emprendedores que nos están viendo o empresarios que nos están viendo que han empezado pues igual que todos. Es muy difícil porque no sabes casi ni qué vendes, ni qué haces, ni nada. Entonces, bueno, fue difícil. Sí que una de las cosas que me vino muy bien fue en nicharme. Es decir,
Ujú. Nosotros somos una empresa que al final sí que podemos tocar muchos sectores. Pero yo me di cuenta que tenía que aprender sobre un sector, especializarme en eso y ser bueno. Y comencé con el sector de la hostelería. Tú. Y entonces, bueno, es verdad que veníamos en una época difícil porque vino el COVID, etcétera, etcétera, y era complicado, pero una vez que nos dejaron salir, me lié la manta a la cabeza y me puse a hacer puerta fría, a buscar clientes. Puerta fría, no. Sí, sí, que es muy difícil, muy complicado, sobre todo al principio, y me niché en buscar clientes, sobre todo de hostelería. Y ahí aprendiendo y formándome mucho, conseguí hacerme un poco una cartera de clientes. Y luego ya pues me fui más al sector de la construcción y un poco tocamos todos los Ir ampliando. sectores. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí empezamos, por ahí. Como la idea de esta conversación es generar valor, Ujú. entonces voy a ir como resumiendo. A ver. Podemos ir concluyendo que entonces, aunque no tenías conocimiento, Ujú. tenías que estudiar, supongo. Totalmente. Estudiar algo nuevo para ti, bastante retador. Y luego tuviste que salir a la calle, enfrentarte al mundo real, puerta a puerta, a conocer gente y vender un producto que en principio no conocías. Y luego lo fuiste conociendo. Así que todos los emprendedores que vemos es un ejemplo de superación, vamos. Sí, 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 claro. Y ahora una pregunta importantísima. ¿Cuántas dudas o qué momentos has tenido dudas en este proceso de no vale la pena, voy a tirar la toalla? ¿Cuánto tiempo llevas en este proceso? Desde que empecé trabajando, pues llevaré como 5 años y... ¿Y cuántas veces has pensado esto? No Pues vale la muchas. pena, prefiero Muchas. Y te diré que incluso hasta hasta funcionando bien, ha habido momentos en los que he dicho, "Uf, lo dejo y me dedico a otra cosa". Porque es duro también sobre todo cuando no tienes clientes o cuando no tienes trabajo, mucho trabajo, pero también es duro cuando tienes mucho trabajo y no sabes cómo abarcarlo. Eso para mí también es difícil. Porque de éxito también se puede También morir. también puedes morir. Entonces, bueno, me lo he planteado muchas veces. Yo creo que eso se lo plantean todos los empresarios, todos los emprendedores al final que tienen que salir a la calle y a la calle ganarse el pan todos los días. Creo que es algo que le ocurre con frecuencia. A mí me ha pasado, yo me lo he planteado muchas veces el decir, me dedico a otra cosa. Me dedico a otra cosa o trabajo para una empresa. Pero bueno, luego es verdad que lo piensas o hablas con la gente y te dicen, oye, tienes que valorarlo, verlo de otra perspectiva. También es verdad que hay veces que hay que pararse, sentarte, reflexionar y lo ver luego todo de otra manera. Y valorar, ¿no? Sí. Y hoy miras atrás y sientes crecimiento. Sí. Sí, ¿no? Sí. Lo puedes ver. Siento crecimiento y también siento que todavía tengo mucho margen y cuanto más vas creciendo, va viendo que cada vez vas sabiendo menos. A mí es una cosa que me pasa. Increíble. Que yo digo, joder, parece que debería saber más, pero siento que sé menos, ¿no? Y que tengo que abrirme más y conocer más y aprender más. Eso sucede cuando estamos muy conectados y nos apasiona lo que hacemos. Eso a mí también me pasa particularmente, que a medida que avanzas dices, uff, tengo mucho más que hacer, claro, pero claro. Es apasionante. ¿Y lo disfrutas? Sí. Estupendo. Y si nos has mencionado previamente que una cualidad que has tenido que trabajar mucho es la paciencia. ¿Por qué? Pues porque creo que la paciencia tienes que trabajarla en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo cuando estás con clientes que, claro, al final todos los empresarios están un poco hartos, sobre todo en España, al final la carga fiscal, todas las cosas que tienen que hacer, que si tienen que tener una prevención de riesgo laboral, porque es obligatoria, una protección de datos, etcétera, etcétera. Todos los papeles, ahora el gestor, claro, y es una cosa más. Entonces, yo eso entiendo el hartazgo, ¿no? Que tiene todos los empresarios, desde el pequeño empresario hasta el grande. Entonces, bueno, si me repites un poco la pregunta, que me he ido un poco el hilo. Bueno, es básicamente para tener esta paciencia, tenemos a los por el clientes. Tema de la paciencia, correcto. Entonces, al final es verdad que cuando un empresario que por ahí va tiene tantas cosas en la cabeza, vas tú y le dices que tiene que tener otra cosa más. Entonces, es verdad que, claro, al principio dices, joder, si es algo que es obligatorio, le estoy ayudando. Y me está, no rechazando, pero está como dándole tanta importancia, no le da tanta importancia como tiene, ¿no? Y al final hay que hacer un ejercicio de paciencia porque, claro,
esta gente también tiene muchas cosas y vienes tú con otra más. Entonces hay que tener esa paciencia, tanto de cara al cliente como también tú con tus proyectos y con un poco tus ambiciones, el llegar a conseguir esas metas, ¿no? Hay que tener paciencia porque no todo llega de la noche a la mañana. Entonces hay que trabajarlo y poquito a poco un poco van saliendo cosas. Indudablemente lo que siempre hablábamos, ¿no? Somos amigos desde hace ya Sí, 5 años sí. y nuestras conversaciones se basaban en, ¿no?, cómo va tu crecimiento personal para aguantar las cosas que tenemos que a veces aguantar, Totalmente. Y además, que de no hecho, son nuestras, sí. que pertenecen a nuestros clientes y nos toca porque nos salpica, ¿no? Entonces, el crecimiento personal ha sido fundamental en tu caso, ¿no? Sí, se aprende mucho también de los clientes, ¿eh? Y de Se las aprende. situaciones. Se aprende mucho. Al final pasa algo como que ves la reacción de alguien que está descolocado y dices, pues yo no puedo llegar a ese punto, y aprendes. Y ahí forma parte de tu crecimiento personal, ¿no? Totalmente. Todos los días. Bueno, estupendo, Nacho. Yo creo que ahora podemos pasar un poco a la parte profesional, Muy bien. al macabro, a lo que todos nuestros clientes pues le tienen miedo. Vamos a hablar un poco, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo. ¿Qué defines tú la prevención laboral? Es obligatorio, para los que no Sí. sepáis, todas las empresas, sociedades autónomas que tengan un trabajador Sí, al menos que tengan un trabajador deben de tener prevención laboral. Es un tema que me llamaba la atención, que no había mucha información. Hace 5 años, creo que a partir del COVID fue que hubo un boom de esta información, pero no había mucha información en redes sobre la obligación de tener la prevención laboral. Y como nosotros, los asesores, tenemos que también ser partícipes de informar esto a los clientes. Totalmente. Entonces, ¿qué es para ti cuál es la importancia de esa prevención, de esta prevención laboral? Importante sobre todo porque al final el empresario, en este caso, que tiene un trabajador contratado, tiene una responsabilidad con el trabajador y al final también con su empresa, ¿no? Con su negocio. Al final, si un trabajador tuyo tiene un accidente laboral, te puede acarrear sanciones, ¿no? Aparte de que tu trabajador tiene que tener pues sus condiciones en su centro de trabajo, donde esté realizando su actividad, tiene unas condiciones adecuadas y el empresario al final tiene que proporcionar que esté todo adecuado, ¿no? a esa labor que está realizando. Sí, es verdad que antes, perdóname, que antes había como un tabú o un esquema mental que esto lo tenían que tener, que si empresas constructoras de muy alto nivel solamente, o transportistas de alto riesgo, pero no es así. Ese es el problema que viene muchas veces, que dicen, pero si yo tengo una oficina, correcto, en la oficina no va a pasar nada, o yo tengo, si realmente es un taxi, bueno, pues en un taxi, fíjate, es un centro de trabajo que al final está moviéndose continuamente por Madrid y que puedes tener un accidente laboral, que es un accidente laboral, en el coche en cualquier momento. También te puedes caer por las escaleras de la oficina. Es verdad que hay sectores como la construcción que tienen una mayor peligrosidad y al final están expuestos a, oye, te puedes caer de un andamio o se te puede caer algo encima y te puede matar, ¿no? Entonces, se ve un poco y es más evidente, ¿no?, en esos sectores. Pero al final los riesgos laborales están presentes en todos los trabajos, ¿no? Así es. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Tenemos un número sobre el impacto de la sanción? O sea, ¿nos puedes decir un poco las sanciones desde qué número a qué número podrían llegar las sanciones en España por prevención laboral? Pues mira, pueden ser pequeñitas y pueden ser muy grandes. Ahora mismo no recuerdo muy bien, pero una sanción por un accidente laboral, si no has tomado medidas, seguramente pasan de los 200.000 euros. Pero ya depende de un poco de la... También es un poco la inspección de trabajo cuando llevan a cabo ese tipo de sanciones, cuando ponen ese tipo de sanciones, ven también si el empresario ha tomado medidas preventivas para evitar todo eso. Si tú realmente no has hecho nada, tienes una empresa de construcción, no tienes prevención de riesgos laborales, no le has dado los cursos de formación que tienen que realizar tus trabajadores, no le has entregado sus EPI, para el que no lo sepa, esto se vio mucho en la pandemia, pues las mascarillas o los trajes que se ponían es un EPI, que es un equipo de protección individual, ¿no? Es un equipo que tú utilizas para desarrollar bien tu trabajo, ¿vale? La labor que tú realizas y no verte dañado, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy corriente que podemos ver en el día a día cuando vamos al supermercado y vemos al carnicero que está cortando o loncheando y lleva un guante, ¿no?, de cota de malla. Pues eso es un EPI, ¿no? O en la pandemia, como decíamos, en las oficinas mismamente, la propia mascarilla, eso es un EPI.
pues todo esto hay que proporcionárselo al empleado, y si el empresario realmente no está llevando a cabo esas actividades, pues es mucho más grave, mucho más gravoso. Entonces la sanción va a ser mucho más alta. Claro, es un riesgo latente que puede llevar a la empresa a un problema Totalmente, irreversible, luego totalmente. financieramente. Mm. Pues muy importante este tema. Tengo desde la asesoría, desde nuestro despacho, tenemos siempre, solemos recomendarte a ti, una empresa seria, porque no sé cómo lo ves tú, voy a entrar en un tema muy álgido, pero sí me gustaría advertir a todos los que están viendo esta información que existen muchas empresitas que no, que no, en este tema no están vendiendo el servicio, por eso pues te recomendamos a ti. O sea, el mundo de la prevención creo que se presta para empresas como muy online, que realmente no te ofrecen esa asesoría one-to-one sobre lo que es la prevención y cómo debe usarse y para qué sirve. O sea, no solamente que sea pagar el servicio. Hay Correcto. quienes te contratan la prevención online y tú ni siquiera ves un asesor y el empresario no está enterado de qué realmente tiene que tener o no. Claro. Entonces, por eso, pues, obvio, trabajamos contigo en colaboración porque nos gusta mucho ese servicio cercano, porque al final el cliente o el empresario lo que necesita es esa cercanía. Totalmente. Es tan importante como los impuestos, como la parte legal, como cualquier otra rama. Y bueno, no sé qué opinión tienes de eso. ¿Por qué crees que existen tantas empresas que en algunos casos he tenido clientes con problemas, con empresas de prevención que al final son como por contratar? Sí, bueno, al final yo creo que es porque también las empresas de prevención saben que la obligación la tiene el empresario, y sí que es cierto que la obligación la tiene el empresario y la responsabilidad la tiene el empresario, y tiene que contratar un servicio de prevención y tiene la obligación de cumplir, y de, si incluso el servicio de prevención no le está prestando servicio, tiene que ser el propio empresario el que tenga que estar detrás de la empresa de prevención. Eso para es. que, ¿no? Porque al final la responsabilidad es del empresario finalmente, ¿no? Eso es. Pero bueno, realmente nosotros, aunque siempre se le asigna a un técnico de prevención, que es el que le va a hacer la evaluación en su empresa, va a formar a sus trabajadores en los riesgos que tienen en su trabajo, etcétera, etcétera, siempre tiene un técnico asignado. Nosotros hacemos ese acompañamiento, ese seguimiento y ese asesoramiento, ¿no? No es lo mismo una empresa, como comentábamos anteriormente, de hostelería, un restaurante, que una empresa de construcción. Entonces, tienen riesgos diferentes y tienen, casuísticas diferentes. Entonces, si nos enfocamos realmente a una empresa de construcción, pues tienen que llevar a cabo una serie de cursos que son obligatorios y que muchas veces la gente desconoce, ¿no? Pues en eso estamos nosotros, para ayudarles, guiarles y decirles, no, mira, tú tienes que tener esto, y además, si vas a trabajar con la administración, por ejemplo, tienes que presentar una cosa que se llama el REA. Anticiparte un poco a todo eso, porque, claro, la gente cuando empieza muchas veces no tiene nada. Ni sabe nada. Entonces, les aconsejamos y les guiamos en ese proceso para precisamente adelantarse a todo esto, y que luego, cuando están ellos trabajando y están en 1000 obras, no tengan que llevar a los trabajadores a hacer un curso, que normalmente lo tienen que hacer, pero si eso lo podemos hacer antes de montarlo, claro, ahí optimizamos mucho, porque luego realmente las empresas de construcción, cuando están en el tajo, están trabajando, no pueden parar. Entonces, bueno, intentamos prevenir, siempre haciéndolo antes, y bueno, a veces se consigue, a veces no. Pero bueno, por lo menos siempre le damos esas pautas de qué es lo que tienen que hacer y cómo deberían hacerlo, ¿no? Y sobre todo, creo que en nuestra empresa lo que hacemos es un servicio, siempre que el cliente se deje, siempre que la persona que está detrás se deje asesorar, es un servicio rápido. Al final, el cliente que entra a trabajar en una obra o que tiene que trabajar con la administración o con una empresa grande, le piden todos esos papeles de los que hablábamos al principio y se los piden rápido. Entonces, tratamos de ser ágiles. Eso es un poco la diferencia. Y ese es el reto, ser ágiles, asesorar y estar tranquilos que el cliente está atendido. Claro, ¿no? Para eso tenemos un equipo que trabaja muy bien. Yo sí quiero, es correcto, tienes que tener un equipo. Yo sí quiero dejar una recomendación a todas las personas que nos ven, que cuando contraten este servicio de prevención, si no con Nacho, con quien lo hagáis, se aseguren de que estén asesorados. Primero, que lo hagáis. Y segundo, que realmente se sientan asesorados, que exijan el derecho de que tengan ese servicio bien prestado.
es un inciso que quería hacer. Sí, muy bien. Bueno, ¿tienes algún caso, Nacho, algún caso para que las personas tomen conciencia sobre la importancia de lo que es la prevención laboral? ¿Algún ejemplo, sin decir datos, que Bueno, podamos dar de algún... sí, sin decir datos de clientes, te puedo decir que tengo algún cliente pues que se le ha caído a un trabajador por un montacargas y se le ha partido la cadera, un fémur, y no tenía prevención de riesgos laborales. No. Entonces ahí, claro, el problema viene cuando suceden estas cosas. Queremos tener la prevención súper rápido y ahí ya no vale de nada. Entonces, por eso se llama prevención. Tratamos de prevenir un Claro. accidente laboral. Sí, cortes de dedos, corte de todo tipo, caídas. Bueno, de hecho tuve en un cliente, de hecho esto salió en las noticias, se le cayó una plancha de hormigón. Ellos construyen los típicos polígonos, las naves que hay en los polígonos son planchas de hormigón. Se le cayó encima y cayó casi encima de un caballete y estuvo a punto de morir. Entonces, bueno, son situaciones en las que, y en ese caso, esa empresa sí que te alinea todo, lo tienen súper depurado, súper bien todo, son muy conscientes de los riesgos, llevan trabajando mucho tiempo en la construcción, pero aún así, siempre puedes tener un accidente que tú no sabes qué va a pasar. Y aunque estemos muy encima de los trabajadores, muchas veces los trabajadores, muchas veces incluso por quererlo, en este caso fue por querer hacerlo bien, por querer dejarlo perfecto, ¡pum!, te puedes caer y ya no lo cuentan más. Entonces, bueno, somos personas, también cometemos errores y a veces que los errores se pagan caros. Entonces hay que tener todo esto, hay que tenerlo bien organizado y tenerlo bien hecho, bien preparado y bien, sí, bien a ver. Así que ya saben, emprendedores, tomar conciencia que es tan importante esta área como el área de los impuestos. No todo en España es Hacienda. Sí, esto es tan importante que nos puede dañar el proyecto de inversión. Sí, sobre todo muy importante, Ani, comentarte que los trabajadores al final también tienen su obligación y tienen que dejarse ser formados. Es importante que los trabajadores se formen, que sepan cuáles son sus riesgos, tanto en la construcción, en una oficina o en la hostelería. Sí. Al final somos profesionales y tenemos que saber qué es lo que hacemos. En un restaurante, todos los trabajadores tienen que tener su manipulador de alimentos, saber de alérgenos, porque al final, si nos queremos diferenciar, además, yo siempre se lo digo a los trabajadores de mis clientes, es, oye, si tú te quieres también destacar, si tú quieres destacar y ser un buen profesional, te tienes que formar. Y al final eso es también un valor añadido para ti y vas a hacer bien a la empresa y bien para ti. Entonces vas a destacar. Vamos a hablar de los errores que cometemos como empresarios. ¿Cuál es el error más común en el momento de una fiscalización, de una inspección? O sea, ¿qué es lo que notas que el empresario en el momento de la inspección, cuál es su reacción y cuál es el error? Mira, ¿Qué no debemos hacer? Su reacción es que no saben ni cómo se llama. O sea, cuando tienen una inspección, se atacan porque realmente, aunque tengan las cosas bien, esto lo recordaba el otro día cuando, me imagino que habréis visto, se derrumbó un edificio en Madrid, que estaban haciendo una reforma y murieron 3 o 4 personas, ¿no? Ese empresario, aunque tuviese las cosas muy bien, estoy seguro de que estaría nervioso y estaría dudando de si tenía todo bien, aunque estuviese todo bien. Entonces, es un momento en el que tienes una inspección, en el que necesitas apoyo de alguien y que, sobre todo, que te tranquilice. Yo siempre digo que mi teléfono está abierto, incluso me puedes llamar un fin de semana, no voy a poder hacer nada, pero lo que voy a hacer es tranquilizarte. Calmarte. Totalmente, porque, bueno, en ese momento no vamos a poder hacer nada, pero sí que creo que agradecen mucho los clientes cuando te llaman y te dicen que, oye, mira, tienen una inspección, me piden todo esto, entonces que tú des esa pausa, esa serenidad y que le digan que no se preocupe, que lo vamos a analizar y todo lo que nos requiere la inspección lo vamos a presentar, lo vamos a tener. Yo creo que eso le da mucha tranquilidad al cliente, ¿no? Y al final eso es un poco la labor, ¿eh? Porque luego ya el técnico es el que se va a encargar de preparar toda la documentación para enviarle a la inspección y que vea que todo está perfectamente. Claro, estupendo. Entonces no caer en pánico a la hora de una inspección es fundamental. Sí. Llamar a tu asesor de confianza, normalmente somos nosotros los asesores o Nacho, y por eso es importante tener un buen servicio contratado y saber con quién cuentan a la hora de una inspección. Sí, también la gestoría muchas veces al final yo siempre digo que el gestor o la gestora es como el papá o la mamá, ¿no? Siempre que vamos y le preguntamos, mira, tiene una inspección y luego ya es la que te deriva pues a un Nacho o a un técnico de prevención, el que tengas,
y que te explique bien qué es lo que hay que presentar. Sí, hubo un momento en mi carrera como asesora que determiné que tenía que aprender a gestionarme yo, porque si no aprendía a gestionarme yo, en cuanto llegara a estas situaciones que somos los primeros que nos llaman, pues no iba a poder ayudar a nuestros clientes. Entonces, es ahí volvemos a caer en el tema de trabajo personal, porque si el cliente ya está colapsado, porque está asustado, porque está en pánico, debe tener un asesor que sepa llevar la situación y que sepa con cordura a dónde se va a dirigir. Totalmente. Y es por eso me encanta, Nacho, que estés aquí con nosotros, porque trabajas muy de la mano con lo que hacemos. A ver, Nacho, sí, sabemos que ya tienes 5 años en esto, pero queríamos resumir, como por hacerlo más práctico, si nos dieras un aprendizaje de este último mes. Un aprendizaje de algo que te ha dado tu emprendimiento, tu trabajo, este último mes, cerquita. Pues te diría no de este último mes, pero sí de esta última semana. Ah, pues genial. Y es parar muchas veces y reflexionar. Porque, de hecho, me ha pasado esta semana y se lo comenté además este fin de semana, hablando con mis amigos, tomando una cerveza, se lo comenté. Tuve una reacción muy mala, realmente, y a mí no me gusta ser así. Entonces, sí que es verdad que erré porque tuve una reacción mala con un compañero. No lo tuve con él directamente, pero sí que llamamos pensamiento o una conversación con otra persona. Y luego realmente lo reflexioné y dije, pero soy gilipollas, realmente, porque no. Yo me estaba viendo y digo, es que yo no soy así ni me quiero ver así. Entonces, muchas veces hay que parar, ver por qué la otra persona también ha hecho lo que ha hecho y tendrá sus razones. Y bueno, al final tienes que ser como tú eres y como te gustaría ser. Entonces, queda así un poco, ¿no? Muy. Pero es así. Entonces, creo que hay muchas veces que hay que reflexionar, hay que pausar, pensar lo que haces y eso, y pensarlo. Y no, pensar lo que haces y no sí, reaccionar, exactamente, ¿no? no Y si reaccionar reaccionas, caliente. está totalmente aceptado, se vale Bueno, recapitular exactamente, pero hay que recapitular y no volver a caer en el error. y no volver a Sí, caer. Pero sí. esto nos pasa no solamente, o sea, que quiero decir que a pesar que lleves 5 años, 10 o 20 gestionando tus emociones, gestionando tu mentalidad, quiero que sepáis que en cualquier momento podemos recaer. Sí, totalmente. Es un trabajo, el que crea que es emprendedor y que ya trabajó su mentalidad y que nunca va a pasar por eso, es mentira. En cualquier momento vuelves a caer y lo importante es lo que tú dices, parar, A mí me pasa que, claro, respirar, exactamente, contar hasta tres, como diría mi abuelo. conocerte, Sí. tomar todo el trabajo que has hecho y decir, vale, pues... Es que a lo mejor parece una tontería, pero seguramente alguien que nos esté viendo podrá decir, joder, a mí también me ha pasado. Y muchas veces, pues hablando con gente, dices, no, si es totalmente normal y es como habría que actuar. O lees un libro y dices, si esto yo ya me lo sé. Pero muchas veces son muchas tensiones cuando estamos en el trabajo, tienes tu mujer o tu marido o tus cosas, tienes muchas tensiones acumuladas por muchos lados, entonces saltas. Bueno, pues creo que el aprendizaje puede ser ese. Podríamos pasar toda la noche hablando sobre cómo lidiar la parte personal, las emociones y el trabajo para el trabajo de los despachos y de asesorías, que es un trabajo tan exigente, sobre todo un trabajo tan intangible. Siempre lo digo, es un trabajo intangible. No es un producto que vendes y las personas lo ven. Entonces, lo importante que es generar un valor para que este trabajo intangible que no se ve tenga el valor que merece. Totalmente. Yo creo que ese es nuestro principal reto. Sí. Pero bueno, yo creo que si la gente nos llama, porque al final ve que detrás hay alguien en el que pueden confiar y preguntar, ¿no? Y es verdad que yo soy el primero que comete muchas veces errores, muchos errores, no a sabiendas. Pero tratamos de, al final, ayudar a los clientes y bueno, darles el mejor servicio y que se sientan acompañados. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco como la parte de, quiero que te mires al día de hoy como el experto en prevención laboral y mires al Nacho que inició hace 5 años, el aprendiz. Si tuvieras que mirar atrás y mirar al Nacho de hace 5 años, ¿qué le dirías? Que no se lo piense y que siga.
Ah, que no se lo fue. Sí, porque es verdad que tiene muchos miedos. Realmente al final tú estás en creo yo, una época súper buena. Sí, nunca hay una época buena ni mala para emprender. Así es. Pero sí que es verdad que dices, bueno, yo tengo 27 años, estoy justo ahí en el ¿qué hago? Tiro por aquí, tiro para allá, porque a lo mejor luego pierdo 3 o 4 años, ya es difícil, tienes 30 y pico, ya, ¿qué haces? ¿Qué has demostrado en tu carrera? Tienes 30 y pico años. Entonces es difícil, ¿no? Pero ahora ya, viéndolo con un poco de perspectiva, tampoco es mucho, son 5 años. Que siga, ¿sabes? Seguir y cada vez más y formarse, uno se tiene que formar en el sector en el que trabaje, pero también formarse en otras cosas, en venta, y cuando hablo de venta me refiero a hacérselo más fácil al cliente. Para mí la venta es eso, hacérselo más fácil al cliente. Y bueno, todo eso que rodea y formarse y ser mejor persona también, es importante. Formación, mentalidad y disciplina, ¿no? Y también sí, y una cosa que a mí me encanta del trabajo que hago, que al final toco muchos palos, muchos sectores, conozco mucha gente y te digo que eso se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo con la gente con la que hablas, con las circunstancias o los problemas que tienen, ahí se aprende un montón. Y a mí eso me encanta, ¿sabes? Estar todos los días con gente, conociendo gente nueva, con tus clientes de toda la vida, que siguen confiando en ti. A mí eso me gusta mucho y bueno, eso también es lo que me hace tirar para adelante siempre. ¿Te gusta mucho el tema de conectar con personas, de ayudar a personas, de contribuir, aunque luego tu trabajo tenga partes que no te gustan tanto, como por ejemplo el papeleo, el día a día, los protocolos, los controles? Totalmente. Lo digo para que todas las personas que nos ven sepan que no todos los trabajos tienen el 100% de pasión. Siempre va a haber algo dentro de nuestro emprendimiento que aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. Y es ahí donde está. Y es bueno también que lo hagamos, ¿eh? Yo soy el primero que intenta rehuir de sentarme en el ordenador, pero hay que hacerlo. Y es verdad que el programarte y el llevar a cabo todas esas tareas que te planteas, luego te sientes hasta mejor. Sí, porque te sientes realizado, ¿no? Totalmente. Y vas Entonces, cumpliendo. esa parte mala que te toca hacer, la has hecho y es como, joder, guay. Eso creo que es importante. Estupendo, Nacho. Pues ya que nos has enseñado qué es la prevención laboral, la importancia de la prevención laboral, la importancia de evitar sanciones, como su palabra lo dice, prevención, debemos hacerlo antes, no en el momento del problema, del caos. También entendemos que no es culpa siempre del asesor ni del asesor de prevención laboral, sino que tenemos que poner tanto trabajadores como empresarios, emprendedores, el granito de arena para involucrarnos en el sistema. Te voy a dejar la cámara abierta para ti, para que nos respondas unas palabras y tú las completas. Yo te voy a decir unas palabras y tú las completas. Venga, a ver. Para Nacho, ¿qué es emprender? En 2 palabras. ¿Echarle pelotas? En 2 palabras. Muy bien, echarle pelotas. Sí. Para Nacho, ¿qué significa asesorar? Primero, ponerte en los zapatos del que está enfrente e intentar transmitir lo que tú ya sabes, transmitírselo a esa persona de la forma más fácil para que ella lo entienda. Para mí eso es asesorar. Y realmente todo es asesoramiento, algo que es verdad y que sabes que le va a ayudar. Para mí eso es asesorar. ¿La prevención es? Pues la prevención, como la propia palabra dice, es estar preparado antes de que te pase algo. Estupendo. ¿Y la paciencia? Y la paciencia es parte del camino, es algo que tenemos que trabajar y que es esencial. Es, aguantar y... Como, pues eso, lo que estábamos hablando todo el rato, pues es parte del día a día y es algo necesario para alcanzar tus metas. Estupendo. ¿Algo más que quieras aportar a este espacio? ¿Algún mensaje? Pues mira, con respecto a la prevención que estábamos hablando tanto de evitar sanciones, es verdad que yo muchas veces lo intento trasladar porque al final la gente mira el bolsillo y eso es normal, al final tenemos negocios y como hemos dicho antes, una sanción de estas nos puede hacer que perdamos nuestro negocio
porque son sanciones importantes, llegan a ser sanciones importantes, pero creo que hay que mirarlo desde otra óptica. Es decir, si nosotros llevamos una buena prevención, vamos a hacer mejores a nuestros trabajadores, vamos a evitar muchos riesgos y eso también es productividad para nuestra empresa. Si nosotros no tenemos a gente que está lesionada, que se ha cortado un dedo, que se ha caído, etcétera, etcétera, vamos a tener trabajadores que van a estar en condiciones correctas y van a trabajar perfectamente. Si lo llevamos al plano deportivo, si tú tienes un deportista que come mal, que no calienta, etcétera, etcétera, es muy posible que esté lesionado, un futbolista, por ejemplo, esté lesionado y no juegue nada en la temporada. Si ese futbolista se cuida, entrena con regularidad, come bien, estira, hablo de un poco así coloquialmente, ese futbolista, que al final es un trabajador, va a poder jugar toda la temporada regularmente y va a poder aportar al equipo. Entonces, eso para el entrenador es muy bueno. El entrenador podríamos utilizar el símil de que es el empresario. Entonces, al final, el empresario lo que tiene que contar es con sus mejores jugadores. Y de esta manera, si prevenimos y tenemos un buen ambiente laboral y todos los trabajadores están bien cuidados, la empresa al final va a tener mejores resultados. Entonces, yo casi que lo enfocaría más desde esa óptica a la sanción y la obligación. Estupendo. ¿Vale? Que a lo mejor es más difícil verlo, pero es que es así. Estupendo. Pues Nacho, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas Vamos a gracias a ti. concluir esta información resumiendo que entonces la prevención es proactividad en tu equipo, interno, externo, asesores, empleados, trabajadores, emprendimiento, tener esa proactividad, crear tu equipo fuerte para que no suceda nada malo. Y que se sucede, pues que te Estemos coja preparados. preparado y, oye, los accidentes ocurren. Eso está claro. Tú un golpe por la carretera puedes tener. Pero evidentemente tienes que tener tu coche, tu seguro. Cuanto mejor sea el coche, mucho mejor. Menos va a ocasionarte daños, pero hay que estar preparado. Eso es. Estemos preparados y estemos concientizados de la importancia de hacer este trabajo previo y no verlo todo bajo el tema de sanciones. Totalmente. Muchas gracias, Nacho. Esperamos poderte tener aquí para hablar otros temas más profundos en próximas sesiones y muchas gracias a todos los que han dedicado tiempo para esta información de valor y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias, Dani. Hasta luego.